buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Comenzamos entonces revisando la primera noticia, donde vemos que actualmente el suministro ilíquido de Bitcoin está en un máximo de 8 años. Llevamos 8 años sin alcanzar este nivel, el 78%. Y esto son muy buenas noticias, sobre todo para todos aquellos que vayáis en Bitcoin a largo plazo holdeando. Otra noticia que tenemos para el día de hoy es que la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha bloqueado el proyecto de ley que eliminaría los impuestos sobre la minería de Bitcoin. Una noticia negativa, pero es que tenemos esta otra noticia también. En Montana han aprobado un proyecto de ley para proteger Bitcoin y la criptominería. Al final, habrá lugares donde vayan a poner facilidades, que es donde al final pues serán todos los mineros, y en otros van a estar poniendo trabas, que es de donde se van a ir. Entonces lo más probable es que si un minero tenga que decidir a dónde ir, pues obviamente no se va a ir a Arizona, que están bloqueando proyectos de ley que les podrían favorecer, sino que se irá a Montana. Por otro lado, tenemos aquí otra noticia más sobre BRICS y esta moneda que están planteando lanzar. Y es que en este caso el presidente de Brasil dijo que apoya la idea de que las naciones BRICS presenten una alternativa para reemplazar el dólar en el comercio exterior. Como veis, le sale un candidato bastante fuerte para hacer competencia al dólar en el mercado internacional. Una noticia bastante curiosa es que el número de direcciones con más de 100 bitcoins ha alcanzado un mínimo de hace 4 meses. Esto es bastante curioso porque, como veis, ha caído drásticamente después de este último movimiento alcista que hemos tenido hasta los 30.000. Por lo que podríamos llegar a entender que una cierta parte de las ballenas, quizás no las más grandes, pero sí que parece que estuviesen distribuyendo en estos niveles. Más que nada por lo que estamos viendo actualmente en esta métrica. Luego tenemos una noticia relacionada con Twitter donde dicen que van a habilitar el trading de cripto y stocks con un partnership con eToro. Y luego tenemos por aquí otra noticia bastante interesante, y es que en este caso estamos viendo cómo parece ser que las ballenas pudiesen estar volviendo a acumular otra vez en estos niveles. Pero no todas, porque como os decía, mirad aquí las que van de 10 a 100 bitcoins, cómo han empezado a descargar, y aquí también un poquito, las de 100 a 1000. Pero por otro lado estamos viendo cómo las de 1000 a 10.000 y más de 10.000 han comenzado a acumular un poco en estos niveles. Y dicho esto, vamos a ir directamente a revisar lo que es el análisis técnico, comenzando en este caso por el SP500, ya que como veis todavía se mantiene dentro de esta estructura con cierta inclinación. No hemos acabado de ver ningún tipo de ruptura efectiva, de hecho lo último que hemos visto ha sido un nuevo rebote sobre la parte baja y seguimos dentro de la misma. Así que bueno, mientras sigamos aquí tampoco hay mucho más que comentar, la verdad. Comenzamos entonces a revisar el precio de Bitcoin. Como veis actualmente estamos viendo bastante aceptación por parte de los operadores en esta zona. Hasta ahora tenemos lo que es la fase A de la estructura ya prácticamente desarrollada, por lo que esperaríamos para los próximos días a ver si conseguimos ver que se mantiene el equilibrio en esta zona. La estructura que planteo para esta operativa sería con la parte alta sobre los 30.490 aproximadamente y luego la parte baja sobre los 29.680. Sí que es cierto que tengo algunas dudas sobre la parte baja porque también podríamos considerar la parte baja esta otra zona de aquí. A ver un segundo que lo iba a duplicar. Mejor lo pongo así. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que en este movimiento hubo una noticia importante. Los datos del IPC en Estados Unidos. Eso hizo al final que hubiese más ruido en el mercado. Y por lo tanto quizás la estructura no la tengamos del todo clara, pero al final marcamos las dos zonas y que sea la acción del precio la que nos diga
cuál es la parte baja de la estructura, la zona en la que empezaremos a ver que esos compradores empiezan a defender al precio una vez se alcanza alguno de estos niveles. Así que a partir de aquí lo que esperaríamos a nivel operativo sobre todo es ver si se mantiene este equilibrio, que es algo que valoro como bastante probable, debido a que estamos ya entrando en el viernes, sabemos que el fin de semana es bastante más tranquilo por lo general, y en ese caso, en caso de mantener este equilibrio durante todo el fin de semana, de cara a lo que es el domingo-lunes, es donde podremos llegar a ver probablemente algún tipo de sacudida para luego valorar algún tipo de operativa. Entonces habrá que estar muy pendiente, sobre todo ver que se mantiene el equilibrio, que podría ser lo que nos diese esa oportunidad operativa en nuestra estructura lenta, y luego estar buscando sacudidas. Importante sobre todo ver sacudida de cara a buscar compras. Recordemos que ahora mismo estamos viendo un movimiento alcista, está habiendo aceptación por parte de los operadores, por lo que es una señal positiva, una muestra de fortaleza, porque al final una muestra de debilidad y lo que nos indicaría que esto pudiese ser una posible distribución hubiese sido un rechazo lo más inmediato posible. ¿Se podría dar? Sí, o sea, todavía se puede llegar a dar, pero cuanto más tiempo estemos lateralizando en esta zona, menos probable será ese escenario. Ahora bien, a nivel operativo, ¿por qué digo que estamos todavía buscando compras? Primero, porque estamos viendo cierta aceptación. Después, porque venimos de un movimiento alcista. Y para valorar algún tipo de compra, aunque no hemos tenido sacudidas en lo que es la zona de mínimos anterior, quizás esto sí que lo podríamos haber valorado como una sacudida, y de hecho lo hicimos, pero como no tuvo este movimiento después, que hubiese sido lo óptimo para la operativa haber visto esto, sí que nos hubiese dado más confianza, nos hubiese dado una sacudida interna para luego demostrar fortaleza. Pero como no lo hemos visto, tenemos que esperar esta confirmación. Ya bien sea estructura de reacumulación en esta zona o visita a consolidar en estos niveles, sobre la parte alta, por ejemplo, que en este caso sería pues hasta los 28.820 más o menos. A nivel operativo tenemos dos oportunidades. Primero, esto que os comentaba en la estructura mayor, que es la que probablemente vaya a dar la operativa más importante, porque al final, cuanto más tiempo estemos desarrollando una estructura, mayor será el movimiento que vendrá después. Y la otra operativa que se puede plantear es, si vemos que se mantiene este equilibrio, aquí entonces podremos llegar a operar esta estructura también, pero para eso tendremos que esperar, por ejemplo, sacudida, y en el test buscar compras, y en la ruptura buscar compras para valorar niveles operativos más altos. Si por el contrario vemos que sacude y reingresa, ahí habrá que tener cuidado, porque además eso podría hacer a su vez que reingresemos también en esta otra estructura. Si vemos aquí una redistribución, bueno, en este caso sería una distribución porque venimos de un movimiento alcista, pues en ese caso podría dar a una distribución también en esta otra estructura. Recordemos que si tenemos un rechazo a toda esta zona operativa y reingresamos dentro de la estructura consolidando esto ahora una vez más como una resistencia, ahí sí que tendríamos que tener en cuenta esto como un escenario bastante bajista, y por eso mismo estaríamos buscando shorts en el momento del reingreso, porque este rechazo a esta zona operativa sería algo bastante peligroso. Pero como por el momento no es lo que estamos viendo, tenemos que empezar a valorar un poco más ese escenario alcista, sobre todo por la aceptación que está habiendo por parte de los operadores, mientras no tengamos ese cambio de contexto. Y a su vez, si llegásemos a ver esa operativa en una hora en esta estructura, podríamos también utilizar esta reacumulación como confirmación para comprar también después de salir de esta estructura. Pero aquí ya no tendríamos que esperar siquiera al test, o sea, con sacudir mínimos y reingresar ya nos serviría para buscar algún tipo de compras. Así que nada, creo que han quedado bastante claros los escenarios y los setups que me planteo operar. Así que dicho esto, vamos a revisar, si os parece ya, lo que son las herramientas. Comenzamos revisando Bookmap.
En Bookmap estamos viendo bastantes compras en estas últimas horas, sobre todo en torno a los 30.100, 150 más o menos. Había algunas ventas sobre los 30.800, parte de ellas han desaparecido. Sigue habiendo un poco de presión vendedora sobre los 30.330 más o menos, pero menos que las órdenes de compra que ahora mismo tenemos por debajo. Vamos a revisar también el Multibook. Aquí en el Multibook estamos viendo algo bastante importante, y es que han vuelto a absorber órdenes de venta sobre los 30.500. Esto ya lo comentábamos en el vídeo de ayer, como había bastantes ventas en esta zona, y como veis en este último movimiento alcista, en cuanto alcanzó esta zona, absorbió las ventas y finalizó el movimiento alcista. Aquí ya se volvió a frenar. Empiezan a entrar algunas compras sobre los 30.000 y algunas también sobre los 29.800. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones de medio plazo. Aquí en este medio plazo veíamos bastante liquidez en esta zona. Atención a esto. Desde los 28.780 hasta los 27.900 vemos mucha liquidez por parte de los long. Habrá que tener cuidado con esto, porque en caso de buscar esa liquidez quizás podríamos ver un cambio de contexto bastante importante. Por este lado vemos algo bastante parecido. Sí que es cierto que aquí se ve que como todavía queda un poco de liquidez por parte de los short, hasta los 30.750, y luego por parte de los long tenemos dos clusters. Este primero hasta los 29.830 y luego un segundo desde los 28.700 prácticamente hasta los 27.775. Muchísima liquidez por parte de los long. Mucho cuidado con esto. Como siempre, por eso esperamos a las confirmaciones para buscar algún tipo de operativa, porque lo que no queremos es que nosotros seamos parte de esta liquidez. Vamos a cargar los mapas de corto plazo y vamos a revisar mientras tanto los CVDs. Vemos que se mantiene en cierta manera la dinámica que traía Bitfinex, aunque aquí sí que es cierto que estuvo acompañando un poco en los movimientos. Coinbase más de lo mismo y Binance más de lo mismo. No ha habido grandes cambios en estas últimas horas. Y por este lado yo diría que más de lo mismo. No se ve nada que podamos destacar. Quizá, bueno, sí. Han descargado un poco los futuros, los futuros de Binance. Aquí vemos una pequeña divergencia, pero yo diría que es bastante pequeña lo que es la divergencia. Poco más que añadir por este lado. Vemos aquí en el mapa de corto plazo como han buscado bastante liquidez por parte de los short. Mirad aquí cómo había muchísima liquidez en el corto plazo y han ido sacudiendo toda esta zona. Ahora se ha empezado a formar liquidez por parte de los long. Mirad aquí cómo había liquidez y han ido con esta vela a buscarla. Y todavía quedaría un poco hasta los 29.920. Vamos a ver aquí que se va a ver más claro. Queda un poco de liquidez por parte de los short hasta los 30.670. Y luego por parte de los long hasta los 30.075. Y luego tenemos también desde los 30.014 hasta los 29.876. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.